Bien. Okay. Gracias, Señor. Un ambiente de libertad que hay acá esta mañana, de paz, de fe. Muy bien. Hoy vamos a ver un caso que para muchos de nosotros es muy conocido. El relato de hoy se basa en la historia de un hombre que habitaba en una ciudad llamada Gadara. Y era la zona o la región de los gadarenos. Pero antes vamos a ver qué pasaba. Antes de que Jesús fuera a Gadara, ¿qué pasaba? En Marcos 4:1 dice que Jesús apenas empezó a enseñar, se reunió una gran multitud alrededor de él y les enseñaba en forma de parábolas para que todos pudieran entender lo que él les quería enseñar. En el Evangelio de Marcos, la primera parábola que aparece es la del sembrador. Entonces dice que un sembrador salió a sembrar y habla de distintos corazones, ¿no? Pero el corazón en el que brota la semilla es el corazón de la buena tierra. Pero dentro de ese corazón, algunos crecen a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Ahora bien, cuando llegó la noche, dice que Jesús les dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Y cuando él decide cruzar al otro lado, se levanta una gran tormenta. Una tormenta que casi parecía que no les quería permitir llegar a su destino. Esta parábola debe ser muy importante porque la encontramos en los 3 evangelios, de 4 en 3, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y dice así, vamos a poner los versículos. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gesarenos o Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde se enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu que saliera de este hombre, que sal de este hombre, espíritu maligno.
Posteriormente en el relato Jesús habla con el demonio y le pregunta cómo se llama. El demonio le dice que se llamaba Legión, y se considera que una legión eran de 3.000 a 6.000 soldados, así que tenía entre 3.000 y 6.000 demonios este hombre. Poquito. Algo. Y después de esto, los demonios, ya sabemos, van a los cerdos y se tiran al mar y al despeñadero y se ahogan, ¿no? Y acto seguido la gente del pueblo le dice a Jesús que por favor se vaya. Muy bien. Dice el versículo 18. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que estaba poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y luego, en Lucas, porque cuando aparecen muchas veces el mismo relato en la Biblia, cada evangelista da un dato que el otro seguro que no da. Y Lucas 8, 34, 35 dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio o en su sano juicio, y tuvieron miedo. Ahora, una pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Para vos? ¿Para mí? ¿Para la iglesia? ¿Para el mundo? ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Las buenas nuevas de salvación. Muy bien, es la palabra de Dios y también son las buenas nuevas, la buena noticia. Ahora, Jesús venía de estar con una multitud, estaba tranquilo, hacía milagros, enseñaba, una gran cantidad de gente estaba ahí atenta, escuchándolo, como ustedes ahora. Él les enseñaba de una forma simple, les enseñaba con parábolas, pero cuando termina toda esa maravillosa reunión, Jesús le dice a los discípulos: vamos al otro lado. Y me vino a memoria cuando en las bodas de Caná, María va y le dice que falta el vino, que haga algo. Y Jesús le dice: mujer, no es mi tiempo. Porque Jesús no hacía lo que él quería. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Y el Padre le dijo: vayan, crucen al otro lado. Y ese momento, cuando nosotros hacemos, cuando Él hizo lo que el Padre le pidió, nada lo podía detener. Nada. Se levantó una tremenda tormenta y los entendidos hablan de que no fue un hecho atmosférico, sino espiritual.
para que Jesús no llegara al otro lado, para que los discípulos no llegaran al otro lado. Pero Él tenía que llegar a ese lado, porque ahí había una persona predestinada por Dios. Ahí había una persona con un corazón, con una tierra fértil, un corazón donde esa tierra iba a producir al 100%. Y Jesús no fue a cualquier lugar, fue a una ciudad llamada Gadara, pero que había un complejo de 10 ciudades. Esas 10 ciudades estaban influidas, estaban tomadas por culturas como la griega, la romana, la egipcia, las culturas asiáticas, la babilónica. Era un lugar donde había muchos demonios, donde había mucha idolatría. De hecho, no sabemos qué le pasó al gadareno, pero él tenía una legión de demonios y vivía en Gadara. O sea que era una ciudad espiritualmente y una región espiritualmente muy oscura. Muy oscura. En esa ciudad se criaban cerdos. Entonces, esto es el símbolo del paganismo. ¿Por qué? Porque los judíos aborrecían al cerdo. El cerdo era un animal que significaba el pecado. Entonces, ellos lo aborrecían por orden y por mandato de Dios. ¿Y cómo era el estado de este hombre? Era terrible. Su casa estaba en las tumbas, estaba solo, en una forma total de degradación, de indignidad, desnudo, aullando como un animal y tremendamente atormentado. Pero dentro de este cuadro vemos que cuando él ve a Jesús, corre al Señor para que el Señor obre en su vida. Y ahí vemos la lucha entre los espíritus que lo poseían y el deseo de ese momento de lucidez que este hombre podía tener de ser libre. Y entonces Jesús responde a su necesidad. ¿Y de qué lo está liberando? De sí mismo, de los tormentos que había dentro de él. No sabemos cómo, pero él permitió que hasta 3.000 o 6.000 demonios lo poseyeran, porque también habría cosas en el corazón de este hombre que daban acceso a esos demonios. Entonces, lo primero que Jesús hizo fue liberarlo de sí mismo. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es cuando entramos a formar parte de un gran rompecabezas que es el que forma el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios que no se limita a Argentina, el cuerpo de Dios que cubre todas las naciones de la tierra. Y donde nuestro llamado es llevar a otros al mismo destino que Jesús nos lleva o nos trajo a nosotros. Amén. No es un trabajito, es un gran trabajo. ¿Vieron esas piletas de natación que dicen que tienen borde infinito? Porque bueno, nuestro trabajo es de borde infinito. También.
¿Y para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios. No el nuestro, el de Dios. Dios no me salva con el único propósito de que yo tenga una vida mejor, una nueva vida. Él nos salva primero de nosotros mismos, de todo lo que hay en nuestro corazón, de lo que nos impedía conocerlo, estar en unión, en comunión con Él. Y así nos incluye en su plan. Su plan. Dice Dios, tengo un plan y quiero que vos colabores conmigo. No me sirvo de Dios. No le pido a Dios lo que yo quiero para mí, sino que sirvo a Dios y me entrego a Él para que Él me meta dentro de su plan en el lugar que Él tiene para mí. Por ejemplo, Tati decía hoy, va a empezar a estudiar medicina. Bueno, parte del plan de Dios, si vos supieras lo que son los médicos, que teniendo el cuerpo humano, la creación más perfecta de Dios, no creen en Dios. No todos, pero muchos. Viendo lo que es el cuerpo humano y todavía dudan de Dios. Y yo que estoy en el hospital, es impresionante percibir la dureza de los corazones de los doctores. La dureza, ese bloqueo espiritual que no pueden ver. No lo pueden ver. No pueden. No lo pueden ver. ¿No es cierto? Así que ojo con los que están trabajando, por ejemplo, en los hospitales. Pero ese es el plan en el que Dios te metió, ¿no? Santi trabajaba en otra cosa, en otro rubro, y un día entró a trabajar en el hospital. Y ahí entró en el plan de Dios, ¿no es cierto? Me doy a Él para que Él haga lo que estaba predestinado para mí dentro de su plan. Cambia el concepto de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios me sirva, es que yo me entregue y me rinda para que Él haga lo que ya predestinó para mi vida, que todavía por ahí no lo tengo muy claro, pero voy caminando y voy caminando y voy caminando. Y eso fue lo que pasó con el Gadareno. Efesios 1:11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Argentina está muy mal, pero todas las cosas están resultando de acuerdo a su plan. No entendemos, no queremos, pero todas las cosas están resultando de acuerdo al plan de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es lo que Jesús hizo con el Gadareno, lo que hizo con vos, lo que hizo conmigo y lo que quiere que nosotros hagamos por otros. Jesús vino al Gadareno, un hombre creado
creado a imagen de Dios, pero estaba viviendo en una condición de tremenda indignidad, sin un hogar, sin amigos, en soledad, como un huérfano, lastimándose a sí mismo. ¿Cuántos vemos hoy que se están lastimando a sí mismos y fueron creados a imagen de Dios? Y Dios tiene un propósito para ellos. Desnudo, aullando como un animal, Jesús los sacó de esta condición para que fuera y contara lo que Dios hizo con él. Y cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta comprensión, cuánto compañerismo, cuánta paternidad, cuántas cosas tuvo con él. Pero le dijo algo: primero anda a tu casa, a los cercanos, después a tu familia, a los que tienen con vos lazo sanguíneo. Porque, como dice Efesios, Dios tenía que hacer que todas las cosas en la vida de Gadareno resultaran según el plan de Dios. Y de acuerdo a su plan, el Gadareno fue llamado para predicar en 10 ciudades que estaban bajo la misma condición espiritual que la ciudad en la que él vivía. Gloria a Dios. Jesús cruzó al otro lado, llegó a Gadara. Vino un hombre que tenía que entrar en el plan de Dios para llevar la buena noticia a 10 ciudades que vivían en oscuridad, con gente que se lastimaba seguramente a sí misma, que estaba media loquita, desubicada, que no sabía, que no entendía, que se estaban dañando y se estaban lastimando entre ellos, adorando a dioses que, como todos sabemos, no quieren lo bueno, sino que los atormentan, los atan, los llenan de pactos para que sufran, para esclavizarlos. ¡Qué tremendo! 10 ciudades. La luz que entra en medio de las tinieblas para libertar, o para que los que están viviendo bajo el yugo de Satanás sepan que hay un libertador, que hay un salvador, que pueden salir de esa condición. Y nosotros también, como pueblo, tenemos que entrar en su plan. Lo que le pidió el Gadareno no estaba mal: llévame con vos. Pero Jesús le dijo: no, mi querido Gadareno, no vine para que llevarte conmigo. Vine para que vayas a esas 10 ciudades y cuentes lo que Dios hizo contigo. Eso es el Evangelio. Me someto a la voluntad de Dios para que Él haga lo que Él quiere hacer según lo que Él ya predestinó para mi vida, para que yo entre en su plan, para que me una con el resto de las piezas del rompecabezas y conformen el cuerpo de Dios a lo largo y a lo ancho de toda la tierra. Amén. Amén. Toda la palabra de hoy giró
en torno a eso. La palabra que trajo Sergio, las canciones, todo giró en torno a eso. Palabra de Dios. Ese es el mensaje que hoy Dios quería traer para todos nosotros. Su plan. Su plan que se ve desde el principio. Desde el principio. Dios va guiando todas las cosas para que todo sea conforme a su plan. Creó un pueblo, creó una nación, Israel, con un plan, con un propósito. Israel tenía que ser la luz frente a todas las naciones de la época que vivían en oscuridad, para que quisieran conocer al Dios de Israel, para que quisieran acercarse a Él. De la misma manera, hoy la Iglesia sigue con ese plan, con ese llamado. ¿Amén? Amén. ¿Quedó claro? Amén. Muy bien. Ojo, porque a lo mejor queremos cosas buenas como el gadareno. Quiero estar con vos, no me quiero mover de acá. Mirá todo lo que estoy aprendiendo sentado en una sillita. Dios dice, bueno, pero yo quiero que vayas a África. No puedes más cerca. Un poco más cerca. A la esquina hoy. Amén. Bueno, Señor, queremos darte gracias. Sos tan bueno, tan maravilloso, tan grande. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande. Tú creaste todas las cosas, Dios Todopoderoso. Señor, no permitas que nos quedemos en las cosas pequeñas, en las cosas del día a día. Ayúdanos a ver con los ojos que tú nos estás viendo, proyectados hacia la eternidad, proyectados en el plan que es tuyo, en los caminos que son tuyos. Señor, en el nombre de Jesús, que caiga todo aquello que está agobiando, todo aquello, Señor, que está oprimiendo nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, trae libertad en esta hora. Trae libertad en este momento. Una unción fresca venga sobre nuestras vidas. Tú nos renueves, tú traigas nuevas fuerzas, tú nos animes, Señor, tú nos levantes, mostrándonos que tú tienes un plan y que nos estás guiando y que todo, absolutamente todo se está conformando de acuerdo a tu plan perfecto, tu plan acabado, tu plan, Señor, donde encontraremos una satisfacción total, la vida plena en Cristo. Que podamos comprender, Señor, que estamos para llevar a otros a que conozcan tu plan, a otros a que sean libres como nosotros fuimos libres cuando te conocimos, cuando recibimos tu perdón, cuando recibimos tu amor, poder llevar a otros y decirles, Dios quiere que seas parte de su plan. De su plan, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, quita toda fortaleza, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota. En el nombre de Jesús los reprendemos, los echamos fuera, no te damos lugar, Satanás. Estamos caminando en pos del plan de Dios, de nuestros destinos eternos para la gloria y la honra de tu nombre. Y oramos por todos aquellos hermanos que están en esclavitud, que están en prisiones, que están abatidos, que están en depresión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, visítalos. Allí donde están, visítalos y trae sobre ellos libertad. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. En el nombre de Jesús, entra en cada casa, entra en cada familia.
en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional, como iglesia en Argentina, como iglesia en las naciones, caminemos de acuerdo